y decirle a todos los jaliscienses que hace unas semanas fijamos una postura clara desde el gobierno de Jalisco. Con o sin libros de texto, Jalisco tiene un proyecto educativo sólido, resiliente, innovador, que se llama Recrea, así como una red de internet público de alta velocidad, que es la más grande en todo México, que se llama Red Jalisco, y el programa de equipamiento tecnológico educativo de mayor magnitud de todo el país, por lo que estábamos listos para iniciar el ciclo escolar sin contratiempos. Esto fue exactamente lo que ocurrió a partir del día de ayer. Arrancamos el ciclo escolar con normalidad y con nuestras escuelas trabajando a todo vapor. También fui muy claro en afirmar que el tema de los libros de texto no se podía abordar desde posiciones dogmáticas o a partir de motivaciones políticas, que de lo que se trataba es del derecho a la educación de las niñas, niños y adolescentes, que debería de estar por encima de todo. Por eso, en las últimas semanas, el equipo jurídico del Gobierno de Jalisco y de la Secretaría de Educación de nuestro Estado, con el apoyo también de la Universidad de Guadalajara, con la participación del Sindicato Nacional de Trabajadores de la Educación y en coordinación estrecha con la Secretaría de Educación Pública del Gobierno de la República, hicimos un profundo análisis sobre el conflicto legal que actualmente se dirime en relación con la distribución de los libros de texto, así como sobre su contenido técnico, como el contenido técnico de los mismos que queremos presentar en estos dos bloques, primero el análisis jurídico y luego el análisis sobre el contenido técnico de los libros para llegar a conclusiones y para definir los pasos a seguir. Voy a permitirme leer, al no ser abogado y para no cometer ningún error, quisiera leer las conclusiones primero desde el punto de vista legal, porque a partir de la posición que definimos, y la quiero reiterar, en Jalisco respetamos el orden constitucional. Queremos mantener una postura muy seria en ese sentido y por ello valoramos todos los elementos de los que disponíamos y además se generaron nuevos elementos para poder llegar a la conclusión que hoy queremos presentar. Primero, como ya lo hemos señalado, al ser un hecho público, el Gobierno del Estado tiene conocimiento de la existencia del juicio de amparo 784/2023, ventilado en el Juzgado Tercero de Distrito en materia administrativa de la Ciudad de México, del cual no forma parte ninguna entidad federativa. Eso es muy importante aclararlo. El Gobierno de Jalisco no forma parte de esta disputa legal. Incluso el día viernes 25, el Gobierno del Estado de Querétaro realizó una consulta a la jueza sobre el estatus legal del asunto y la respuesta fue que no se le podía dar información al no ser parte del juicio. Por ello, desconocemos el estatus legal de dicha controversia más allá de lo que se publica en el Poder Judicial de la Federación a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, el SISE, y los medios de comunicación. Segundo, la sentencia definitiva del juicio de amparo aún no es obligatoria o ejecutable, dado que puede ser impugnada ante un tribunal colegiado, tal como lo anunció la Secretaría de Educación Pública en un comunicado el 21 de agosto y lo reiteró en respuesta a una consulta directa que le realizamos formalmente la semana pasada. Tercero, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal tiene la atribución, en términos de los artículos 22 y 113, fracción cuarta de la Ley General de Educación, de autorizar, elaborar, editar, mantener actualizados y enviar a las entidades federativas en formatos accesibles los libros de texto gratuitos y demás materiales educativos. Por su parte, el Gobierno del Estado de Jalisco solamente tiene la obligación de distribuir los libros que le envíe la Autoridad Educativa Federal, como está establecido en el artículo 114, fracción 12 de la Ley General de Educación y 115, fracción 12 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco. Dicha obligación no está condicionada. Cuarto punto. La Constitución Federal reconoce en su artículo 3 como un principio rector del derecho a la educación, el interés superior de la niñez. Esto quiere decir que el Estado, en todos sus órdenes de gobierno, debe priorizar este principio en los servicios educativos, especialmente en la educación básica. Atendiendo a este principio rector, la jueza tercera del distrito en materia administrativa de la Ciudad de México estableció que los efectos de sus resoluciones en ningún sentido debían impedir la edición y entrega oportuna de los libros de texto para el periodo 2023-2024. Este es un elemento muy importante del análisis jurídico que se hizo sobre la resolución emitida por la jueza, por lo que solo condicionó la entrega de aquellos que sean acordes con los planes y programas de estudio que se encuentren vigentes.
Quinto punto. A través de una consulta que realizamos el pasado jueves, la Secretaría de Educación Pública nos informó por escrito, aquí tengo el documento, porque lo solicitamos de manera formal, de manera contundente, lo siguiente, y cito de manera textual. De manera enfática, rotunda y categórica, no existe impedimento alguno para que los libros de texto gratuito que la SEP les proporcionó sean distribuidos y entregados para el ciclo lectivo 2023-2024 en las escuelas de su entidad para que, sin obstáculo alguno, inicie el presente ciclo escolar. Y además solicitó que, otra vez cito textual, se garantice a partir de esta fecha la entrega de dichos libros a las escuelas de su entidad para tutelar el interés superior de la niñez y con ello el derecho a su educación. Este documento que fue entregado al gobierno de Jalisco es clave, es fundamental en la postura que hoy asumirá el gobierno del Estado a partir de que el documento genera un escenario desde el punto de vista jurídico distinto al que teníamos hace apenas unos días. Sexto, el día 15 de agosto, la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal, y esto es muy importante, publicó los programas sintéticos para educación básica para el ciclo escolar 2023-2024, mismos que son acordes a los libros de texto gratuitos que nos fueron enviados, por lo que técnicamente estamos en posibilidad de distribuirlos para su uso en el presente ciclo escolar. En conclusión, en el tema estrictamente jurídico, no existe hoy un impedimento para la distribución de los libros de texto gratuitos autorizados por la Secretaría de Educación Pública del Gobierno Federal y, por el contrario, el Gobierno del Estado está obligado a garantizar su distribución de manera oportuna, completa, amplia y eficiente. A partir de estas consideraciones jurídicas, ahora quisiera pedirle al secretario de Educación nos planteara qué fue lo que revisamos en términos del contenido de los libros. Primero, explicar en dónde estamos hoy jurídicamente, qué es lo que ha pasado en estos días después del posicionamiento que hizo el gobierno de Jalisco y a partir de eso una explicación de todo el trabajo que hemos hecho para la revisión del contenido de los libros, de su estructura y de su alineamiento a los programas sintéticos publicados por la Secretaría de Educación Pública. Adelante, secretario. Muchas gracias, gobernador. Les saludo a todos mis compañeros en este presidium y efectivamente el gobernador nos instruyó a estar haciendo un constante análisis del contenido de los libros desde que se conocieron. Primero, durante la semana del taller intensivo hay que decir que se agregaron información muy importante. La formación continua para nosotros es fundamental y en ese sentido se realizó una encuesta elaborada por más de 78,000 maestros que tuvieron los libros en sus manos de manera física. Ellos pudieron comprobar, conocer qué tan alineado está el programa sintético al programa analítico que ellos elaboraron. Como lo dijo el gobernador, estuvimos muy pendientes de sus voces. En ese sentido, el 61% estuvo de acuerdo. El 27% considera que es neutral el usar o no los libros de texto y solo el 13% estuvo en desacuerdo en utilizar estos materiales. El resultado es muy importante para nosotros porque nos permite pronosticar de qué manera van a ser utilizados estos materiales. Segundo, con el objetivo de escuchar a todos y de tomar una mejor decisión y hacer un consenso, la semana pasada trabajamos de la mano de la Universidad de Guadalajara, de nuestros centros de educación, de investigación y de educación superior en el Estado, nuestras 11 normales, nuestros 4 centros de formación docente, las 5 sedes de la Universidad Politécnica Nacional. Y el día de ayer, 28 de agosto, se convocó al Consejo del CIMEJORA. Este consejo es el máximo órgano consultivo que nos permite a las autoridades tener la visión de distintos ámbitos, padres de familia, profesores, instituciones de educación superior y, por supuesto, también del sector productivo. En ese sentido, los padres de familia, el sindicato y el magisterio manifestaron su interés por darle la mayor cantidad de elementos para que los maestros pudieran realizar su trabajo de manera adecuada. Fundado en el artículo 112 de la Ley de Educación del Estado de Jalisco, la sesión se llevó a cabo por la tarde de ayer en Palacio de Gobierno, contando con la participación de 42 personas y especialistas. En ese sentido, se tuvo un punto de acuerdo en el que estuvieron a favor el 40 de ellos, contamos con una abstención y con un voto en contra. En este sentido, lo que se acordó es repartir los libros de texto, recomendárselo así al señor gobernador, construir una comisión que profundice y acompañe en el análisis de los materiales y genere las acciones que permitan subsanar los errores
y las omisiones que tienen los libros de texto, porque pese a estos errores son una herramienta necesaria para el proceso de aprendizaje y el trabajo en el aula para los docentes. Esa fue la conclusión. Por lo anterior y con fundamento en este reconocimiento, tal como lo establece el artículo 3 constitucional, el derecho de la educación debe regirse por el interés superior de la niñez, por lo que iniciamos la distribución de los libros de texto gratuito a los alumnos y, en otras palabras, más allá de cualquier grilla o situación política. Esta es la invitación que hacemos a todo el sistema educativo a ver en favor de los niños y adolescentes con el interés superior de la niñez. Es cuanto, señor gobernador. Y le pediría, para cerrar esta transmisión, al rector de la Universidad de Guadalajara, pudiera dirigirnos también un mensaje sobre la participación de la universidad, que yo creo, rector, si me permites, decir que ha sido fundamental el acompañamiento en esta última etapa de valoración de la universidad de todos los jaliscienses, porque nos permite también tener la certeza de mandar un mensaje a las madres y padres de familia, y ahí, José Luis, creo que va a ser muy importante tu participación, de que así como identificamos los errores y problemas que se tienen que atender, también creo que es importante descartar que los libros de texto signifiquen algún riesgo para nuestras niñas y nuestros niños, que haya problemas que verdaderamente hicieran inadecuado tomar la decisión de distribuirlos, que tenemos que decirles que también, como lo hemos ya explicado antes, cada comunidad educativa podrá revisar temas en específico que puedan generar preocupación para ver cómo abordarlos, pero sobre todo ese mensaje de tranquilidad a los madres y padres de familia, que no hay el problema que se ha construido por otro tipo de razones que hablaban de sesgos ideológicos terribles, de problemas de otra naturaleza. Lo que hay son errores que se tienen que corregir, pero por supuesto que estas herramientas al final son materiales útiles que son necesarios, que son además un derecho de nuestras niñas y nuestros niños, y creo que el poder mandar ese mensaje también de tranquilidad y al mismo tiempo de trabajo y de seguir generando información que permita mejorarlos va a ser muy importante, y la universidad juega ahí un rol trascendental, rector. Adelante. Muchas gracias, gobernador. Sí, bueno, lo primero, gobernador, es que a lo mejor efectivamente para la universidad lo más fácil ante un debate tan polarizante en la sociedad, con tanta desinformación que ha habido, y en un momento político electoral complejo donde se discute esto, y a veces cuando los años electorales las cosas se exacerban, pues a lo mejor lo más fácil para la universidad hubiera sido mantenernos al margen, a no estar hablando de educación media o de educación superior. Pero lo cierto es que al final estos niños serán nuestros alumnos y son hijos de todos los jaliscienses, y todos debemos de preocuparnos por tomar una decisión correcta. Yo agradezco, en verdad, a la Secretaría de Educación, que nos ha permitido estar trabajando en sesiones de trabajo que hemos tenido con Juan Carlos y su equipo para poder aportar desde el conocimiento científico, desde el aporte de 42 expertos que se pusieron a revisar palabra por palabra de los libros de texto, que fue un compromiso que queríamos hacer porque efectivamente había muchísima desinformación, gobernador, y creo que la primera cosa que la universidad quería hacer es acabar con esos fake news que circulan rapidísimo en las redes sociales. Y bueno, sí, yo creo que lo primero que habría que decir a todos los padres y madres de familia es que es falso que haya una erotización o una hipersexualización en los libros de texto. Y lo segundo, que se ha discutido mucho también, después de revisar palabra por palabra los textos, no hay un claro adoctrinamiento ideológico en estos libros de texto. Y eso creo que es lo que más ha preocupado al país, lo que ha estado en debate. Y a partir de ahí hemos hecho un estudio, un análisis que ya entregamos al Estado y que a través del Estado haremos llegar a la Federación, de todas las imprecisiones que hemos encontrado. ¿Los libros tienen errores? Sí. ¿Son errores que tenemos que corregir? Sí. Y esperemos que la Secretaría de Educación escuche las propuestas que desde Jalisco mandemos para que en la siguiente edición estos libros estén corregidos, pero que a partir de este ciclo queremos ayudar a la Secretaría de Educación Jalisco a que podamos hacer una fe de ratas, que ya está trabajando el propio Secretario de Educación, y que nosotros podemos colaborar con todas las imprecisiones que encontramos para que nuestros docentes tengan con claridad las imprecisiones que hay en estos libros de texto. Pero a la siguiente pregunta que le hice a los investigadores de si los errores que podían tener estos libros eran suficientes como para guardarlos en una bodega, la respuesta fue contundente: no.
Sería gravísimo que los niños, después de la pandemia, con el rezago educativo que tenemos, en un país donde con nuestros libros anteriores 7 de cada 10 niños salían con deficiencias para leer y escribir, no nos podemos dar el lujo de un año más a esos niños que han sufrido la pandemia, que han sufrido un rezago educativo, mandarlos sin un material como los libros de texto. Y una declaración importante es que los libros de texto es solo un elemento de todo el proceso educativo. Entonces, a nuestro punto de vista, bueno, es más importante concentrar las energías en Jalisco, en la formación y el acompañamiento de los profesores bajo el nuevo paradigma que plantean estos libros, porque hay un cambio de paradigma en el proceso de enseñanza-aprendizaje a partir de estos libros, y es correcto y es ambicioso el cambio de paradigma que están planteando. Y también en las redes sociales no leo la parte positiva que tienen estos libros. La educación a partir de proyectos es lo correcto y es ambicioso, pero eso significa una formación de profesorado y un acompañamiento que no podemos dejar solos a nuestras y a nuestros maestros. Y eso, en lo que podamos ayudar desde la Universidad de Guadalajara, cuenten con nosotros. Ya el Instituto Transdisciplinar de Literacidad le entregará el día de hoy al secretario de Educación un trabajo coordinado que hemos hecho con ellos, las primeras guías docentes del primer trimestre ya de los 6 años escolares, de primero a sexto de primaria, donde el profesor podrá tener un soporte para cómo cambiar su pedagogía en el aula a partir de este modelo sobre proyectos. Yo creo que es más importante ahorita concentrarnos en la fe de ratas y en la guía de los profesores para que el proceso educativo se lleve este año escolar en el aula con mayor eficiencia y que este cambio de paradigma que estamos teniendo en México de educación a partir de proyectos pues llegue en los siguientes años a buen puerto. Una vez dicho todo esto, bueno, sí creemos en la universidad que la decisión que está tomando Jalisco es la correcta, que una vez rebasada la parte jurídica, en la cual también estuvimos de acuerdo que lo primero es respetar el Estado de Derecho, en eso coincidimos con tu postura inicial de que por encima del Estado de Derecho nada, y una vez rebasando que la parte legal que acompañamos también a los abogados del gobierno del Estado y todo, tanto del Centro de Historia de Tonalá como de la División de Estudios Jurídicos como la Oficina del Abogado General enviaron una postura respecto al tema jurídico, coincidimos en que una vez resuelto eso, lo ideal para Jalisco es que los niños cuenten con su libro de texto, que los maestros sepan cuáles errores tienen esos libros para que los puedan corregir en el aula, pero lo más importante, que acompañemos a nuestros profesores y a nuestras maestras y maestros en este nuevo paradigma que está planteando esta reforma que se está haciendo, que es la manera correcta, que ya se había discutido antes y que es la tendencia internacional en cómo formar a los niños. Y por último, no hagamos caso a las fake news. El día de hoy en la universidad tratamos de sacar un video con todas las fake news que se han dicho alrededor. Han usado imágenes de asociaciones de España para tratar de asustar a la gente. Han dicho que libros que son de secundaria para adultos son niños de primaria, son libros para primaria de niños. Se ha mentido mucho en todo este proceso en las redes sociales y verdaderamente a mí muchos padres y madres de familia me han buscado asustados por toda esa información que circula en redes, y todas las cosas que han circulado que asustan a los padres han sido realmente mentiras que han circulado en las redes sociales. Entonces, lo que pueda apoyar la universidad para dar un debate objetivo sobre esto, cuenten con todos los universitarios, con la Universidad de todos los jaliscienses, gobernador. Muchas gracias. Bueno, pues muchas gracias, rector.